tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la cuarta actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Finanzas 2. Se hace necesario resaltar que es importante su participación para que con ella ustedes puedan aclarar sus dudas, inquietudes o hacer aportes a la asignatura desde su propia experiencia. En ese sentido, vamos a hablar de la unidad número 3, correspondiente a la última actividad evaluativa, que se encuentra referida a lo que es el estado de flujo del efectivo. Recuerden que en las unidades anteriores vimos lo que eran los estados financieros, cuáles eran los estados financieros y cuál era la importancia que tenían estos para la organización. Y hoy nos toca hablar de un estado financiero que es muy importante dentro de cualquier entidad, que es el estado de flujo del efectivo. En ese sentido, de acuerdo a lo que señalan las normas internacionales de información financiera, el estado de flujo del efectivo muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo en una entidad durante un periodo determinado, las cuales se clasifican en actividades de operación, inversión y de financiamiento. En ese caso, es importante señalar que existen dos métodos para realizar el cálculo. El método directo, que en ese caso ordena los cobros y los pagos de acuerdo a los aumentos y disminuciones que haya tenido la empresa de un periodo a otro. Y con este método, las cantidades o las cifras derivadas de esas diferentes, digamos, aumentos y disminuciones que ha sufrido las cuentas se expresan como totales. En el caso del método indirecto, se calcula a partir de lo que es la utilidad del ejercicio, que lógicamente está en el estado de resultados y también se encuentra en el estado de situación financiera, siempre y cuando no se coloque como una, digamos, utilidad retenida. Luego se procede a establecer los saldos de las diferencias que existan en las diferentes cuentas que conforman el estado de situación financiera. Y en ese caso, aquí en el autor que conseguía habla de lo que son los libros de contabilidad, pero en ese sentido ustedes en lo que tiene que ver con la actividad evaluativa, se les suministraron ya los estados financieros, que en ese caso son los estados financieros con los cuales han venido trabajando, por lo cual si existe algún tipo de error en ellos, con las recomendaciones y sugerencias que les he dado, ustedes pueden haberlo, digamos, realizado con esas sugerencias que les di, y en ese caso el estado de flujo del efectivo les va a dar sin ningún tipo de dificultad. En ese caso, algunas de las partidas no representan flujos de efectivo reales, como en la parte de lo que tiene que ver con la depreciación, pero sin embargo pueden afectar a la organización. Como bien se los dije anteriormente, el estado de flujo del efectivo habla de lo que son las actividades de operación, que en este caso se deben considerar, disculpen, el flujo de efectivo generado por las operaciones habituales que realiza la empresa en su actividad económica diariamente. Tenemos lo que son las actividades de inversión, que proviene de aquellas fuentes o uso de efectivo que tienen origen en las actividades de inversión de la empresa, como por ejemplo, se compró una maquinaria, se compró un terreno, un edificio. Entonces en ese caso, ese tipo de manejo, digamos, de las cuentas, cuando se realiza, se llaman actividades de inversión. Lógicamente, también tenemos lo que se denominan las actividades de financiamiento, que en ese caso, estas comprenden los flujos efectivos que provienen, por ejemplo, si es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, de lo que son los títulos valores, si la empresa obtiene un préstamo, se considera un financiamiento, bien sea a corto o a largo plazo. En ese caso también los aportes que en un momento dado hayan realizado los dueños de la organización o socios a través de, digamos, de un aumento de capital, pago de dividendos,
En ese caso, amortización de préstamos a largo plazo. Lógicamente no incluye los intereses porque los intereses por pagar se harían a través de lo que son las actividades de operación. Además, las deudas que en un momento dado se puedan contraer por la compraventa de bienes de activo fijo, por ejemplo, una hipoteca por pagar, se considera una actividad de financiamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, estos componentes del estado del flujo del efectivo engloban todas las cuentas que se reflejan tanto en el estado de resultados como en el estado de situación financiera. Fíjense que acá le traje a colación los dos tipos de flujo del efectivo que se utilizan. Se tomó para digamos, para este ejemplo, el estado de situación financiera y el estado de resultado. La fuente fue Fajardo y Soto. Es un libro que se encuentra en la web, excelente. Es de gerencia, se llama Gerencia Financiera Empresarial. Lo pueden conseguir, es gratuito, lo pueden bajar y con eso pueden ahondar un poquito más en el tema. Fíjense que cuando aplicamos el método directo, las actividades de operación, fíjense que se ven lo que son el efectivo recibido por clientes, esas son las cuentas por cobrar, el efectivo pagado a proveedores, lógicamente son los aumentos o disminuciones que hayan tenido las cuentas por pagar de un periodo a otro y otros gastos en que haya incurrido la empresa. Allí se realiza una sumatoria y posteriormente se colocan lo que son las actividades de inversión. En este sentido, esta empresa adquirió un terreno y entonces esto se considera una actividad de inversión. Y las actividades de financiamiento, lógicamente, para adquirir el terreno se solicita un préstamo al banco y se pagaron dividendos. Entonces, como ustedes pueden ver, se hace una sumatoria de acuerdo a los aumentos y disminuciones que hayan tenido estas cuentas a lo largo del periodo determinado que se vaya a tomar en consideración y el saldo final de caja que se refleja acá es el saldo que usted tiene reflejado en su estado financiero al cierre del periodo que usted vaya a comparar. Si en ese caso eso no es así, debe existir algún tipo de error cuando se trasladan las cuentas, que por eso es que deben tener sumo cuidado al trasladarlas. Fíjense que aquí hicimos un movimiento de lo que son todas las cuentas. Eso no significa que en el método indirecto no lo vayamos a hacer, pero lo vamos a hacer de manera diferente. En este caso, se toma en consideración la utilidad integral del ejercicio, que es donde yo les estoy diciendo que lo tienen que tomar del estado de resultados. En ese caso, si existen ajustes por otros resultados integrales, se deben tomar en consideración, bien sea un aumento o una disminución que se haya tenido. Y en ese caso se toman acá en consideración lo que se denominó en la parte anterior que les mencioné, lo que son los gastos de depreciación y amortización. Aquí en este caso también se hicieron unos ajustes por gastos de deterioro del valor de los activos. Entonces, fíjense que acá en este método indirecto se ven reflejadas las cuentas de forma más directa. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con el aumento de las cuentas por cobrar, incremento o disminución de los inventarios, incremento y disminución de las cuentas por pagar, y así sucesivamente con todas las cuentas que tienen que ver con las actividades propias de la organización. También esto también se va a sumar y luego vamos a tener las actividades de inversión, así como la tenemos en el método directo y posteriormente lo que son las actividades de financiamiento. Fíjense que aquí los cambios no son sustanciales, simplemente es otra forma de realizar el proceso. Pero en ambos casos, el saldo final de caja debe ser exactamente igual al que usted tiene reflejado en su estado de situación financiera, que es lo que tiene que ver con efectivo, caja y bancos. Entonces, fíjense, para el ejercicio que se va a realizar en la actividad, van a utilizar el método indirecto y tienen que reflejarlo lógicamente en el informe que deben realizar. Es importante señalar que la finalidad del estado del flujo del efectivo, como ustedes lo pueden observar en la lámina, primero que nada, proporciona una visión clara y entendible sobre el manejo del efectivo por parte de la empresa, porque ahí usted va a ver reflejado
cómo las actividades operativas propias de la organización la afectan desde el punto de vista si se tiene o no el efectivo necesario para cumplir los compromisos a corto plazo, así como lo hemos indicado cuando se toman en consideración lo que son los indicadores financieros. Y entonces este es un estado financiero muy importante. También suministra información real y oportuna de cómo se movieron las cuentas y le permite a la gerencia tomar decisiones estratégicas de acuerdo a esos movimientos que se hayan suscitado de un periodo a otro. Adicional a ello, evalúa lo que tiene que ver con la capacidad de una compañía para responder a las obligaciones contraídas con terceros, incluyendo los accionistas. Fíjense que aquí en este caso ustedes deben diferenciar cuando sean las obligaciones contraídas con terceros, pueden ser lo que son las cuentas por pagar o un impuesto por pagar. En su defecto, cuando incluimos los accionistas, que es de repente pagos de dividendos, en ese caso eso se toma como actividades de financiamiento y van siempre negativas. Permite desglosar cada una de las cuentas y cómo éstas sufrieron aumentos y disminuciones a lo largo del periodo que se esté comparando. Y en ese caso, lo más importante es que se puede observar desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de las cifras, cómo la empresa gasta el efectivo disponible que tiene en caja y va. Adicional a ello, se puede verificar o establecer cómo se están manejando los inventarios. Se pueden crear pronósticos a partir de flujos de efectivos pasados, lo que significa que en ese sentido se pueden comparar, digamos, dos flujos de efectivos y verificar si en ese caso la empresa ha manejado bien lo que son sus ingresos y si la empresa en ese sentido maneja una salud financiera eh, óptima, pues. Adicional a ello, por medio del estado de flujo del efectivo, también se puede indicar cuando existe un excedente de efectivo disponible que ayuda al proceso de toma de decisiones de la organización para reinvertir ese dinero y que no quede ese dinero ocioso en caja y banco, y más aún en, digamos, una inflación como las que actualmente vivimos acá en Venezuela, donde el dinero prácticamente se devalúa de un día para otro. Entonces es importante que la empresa tome decisiones acertadas, tomando en consideración este factor o esta variable macroeconómica que en ese caso nos afecta a todos por igual, afecta tanto a las organizaciones como a nivel personal. Entonces es importante tomarla en consideración cuando esto sucede. ¿Qué beneficios tiene el flujo del efectivo? Primero, garantiza lo que es la operatividad y liquidez de la organización. Por medio de las cifras que se manejen en este estado financiero, se puede verificar y asegurar cómo se está manejando el efectivo y evitar en un momento dado que haya una crisis desde el punto de vista de la liquidez y que la empresa no cuente con los recursos económicos necesarios para pagar sus acreencias a corto plazo. Entonces, fíjense que acá hay que, digamos, las cifras que nos arroja el estado del flujo del efectivo permite realizar, digamos, esa evaluación en concordancia también, lógicamente, con lo que son los indicadores financieros, pero desde el punto de vista, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que es la liquidez que debe tener la empresa para cubrir sus compromisos a corto plazo. Cuando hablamos de lo que significan las tomas de decisiones estratégicas, lógicamente al ver lo que son lo que es las actividades de inversión que en un momento dado pueda tener la empresa o en ese caso el excedente de flujo de dinero que pueda tener en un momento dado, ayuda a la organización a determinar cuándo es el momento más idóneo o adecuado para invertir o en su defecto para expandirse. Por ejemplo, muchas veces ha pasado que cualquier organización, por no tomar las decisiones en el momento oportuno, pasa, digamos,
no se realiza en ese momento y posteriormente ya no se puede efectuar, lo que puede generar que la empresa se estanque desde el punto de vista financiero. Porque recuerden algo que muchas veces sucede que una empresa puede tener una pérdida en un momento dado, pero eso no significa que la salud de la empresa, digamos, esté quebrada la organización, sino simplemente que esa pérdida puede haber sido coyuntural por una serie de factores que confluyen dentro de cualquier organización. En ese caso, otra decisión estratégica que se puede tomar cuando se decide expandirse motivado a que las cifras que arroja el estado de flujo del efectivo son óptimas, es invertir. O en su defecto, también si son, digamos, malas, buscar fuentes de financiamiento, que usualmente las fuentes de financiamiento que se utilizan son las que tienen que ver con las instituciones financieras, que las instituciones financieras le suministran a las organizaciones préstamos, y adicional a ello también puede ser, si es una empresa mediano o grande que cotiza en la bolsa de valores, venta de acciones para generar dinero fresco que en un momento dado pueda ayudar a la empresa a oxigenarse. Lógicamente te ayuda a evaluar la salud financiera, y es importante señalar que un flujo de caja positivo indica la eficiencia operativa de la gerencia para manejar lo que son los ingresos y los egresos que pueda tener en un momento dado la organización. Y uno negativo, a largo plazo, como bien lo indica acá la lámina, puede paralizar el crecimiento que tiene la empresa. Entonces, fíjense que hay dos vertientes que se pueden tomar en consideración a la hora de establecer las cifras que se manejan en un momento dado en este estado financiero. Luego tenemos lo que es el cumplimiento de las obligaciones, ya que permite, adicional a realizar lo que tenemos, lo que tiene que ver con el presupuesto de caja, ayuda a planificar los pagos que tiene la empresa pendiente, los ingresos que puede obtener de la venta y de sus cuentas por cobrar, y también una parte muy importante, que es lo que tiene que ver con la parte impositiva, ya que en Venezuela se manejan muchos impuestos y cada día que pasa surgen nuevos impuestos que de alguna manera afectan la operatividad de la organización. Por lo tanto, tiene que existir un cuidado acerca de realizar los pagos en el momento oportuno, ya que el no hacerlo genera sanciones y multas para la empresa. Y lógicamente lo que tiene que ver con los salarios, pues es algo que se le tiene que dar prioridad en cualquier organización a lo que tiene que ver con los salarios de los trabajadores que conforman la entidad, ya que sin ellos la empresa no puede avanzar. Luego tenemos para finalizar, creo que tenemos lo que son la gestión de cuentas, porque ayuda a controlar lo que es la cobranza de los clientes. Por ejemplo, si en ese caso tiene un flujo, un incremento sustancial en lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar, significa o que se vendió mucho, o en su defecto que la cobranza no está siendo gestionada de forma eficiente, lo que hace que la empresa tenga, digamos, pocos ingresos. Fíjense que desde el punto de vista de la liquidez, muchas veces lo que es las cuentas por cobrar, el inventario, y lógicamente lo que se tiene en caja y banco es lo que nos permite visualizar cómo se están moviendo esas cuentas, porque muchas veces sucede que de repente las cuentas por cobrar están bien, pero en caja y banco se tiene poco efectivo y en ese caso el inventario está alto. Entonces automáticamente eso significa que ahí en ese caso se están manejando las ventas de forma inadecuada. Por lo tanto, se deben aplicar, digamos, estrategias efectivas que permitan generar los ingresos necesarios para la organización. Y lógicamente, también se va a observar en este estado financiero lo que tiene que ver con el pago de los proveedores, lo que significa que se debe mantener un saldo saludable, que exista, digamos, un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se debe, porque muchas veces, si bien
cuando nos dan crédito a los proveedores, nos estamos financiando con el dinero de los proveedores, el uso excesivo de este tipo de financiamiento puede generar que nos cierren el crédito o en su defecto tengamos que comprar de contado, lo que puede generar digamos, algunos desequilibrios en lo que es el manejo de la operatividad de la organización. Entonces, fíjense que el flujo del efectivo es un estado financiero importante, adicional a los otros estados financieros, para generar sugerencias a la organización, recomendaciones y verificar de que la empresa desde el punto de vista financiero se encuentra saludable. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.